Buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, reencarnación, cuando ya estuvimos aquí. Comenzamos. Hay temas que uno escucha y dice, ¡wow, qué interesante! Y hay otros que sin saber por qué te incomodan desde el primer segundo. La reencarnación me parece que es uno de esos temas, porque no estamos hablando de fantasmas, ni de casas embrujadas, ni de ruidos en la noche. No. Aquí hablamos de algo peor, de ti, de tu conciencia, de la posibilidad de que esta vida no sea la primera y tal vez tampoco la última. Todos hemos tenido algún déjà vu, esa sensación rara de, caray, esto ya lo viví. Ese lugar que se siente familiar aunque jures que nunca has estado ahí. Personas que acabas de conocer, pero que algo dentro de ti reconoce. Y normalmente lo ignoramos, porque es más cómodo pensar que es una pendejada del cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo una sensación? ¿Qué pasa cuando un niño empieza a hablar de una familia que no es suya? Cuando menciona nombres, calles, profesiones, accidentes y todo resulta ser real. ¿Qué pasa cuando despiertas llorando por una muerte que no recuerdas haber vivido? Cuando tienes miedo a cosas que jamás te pasaron en esta vida. Cuando tu cuerpo reacciona a historias que no son tuyas, o eso creías. Hoy no vamos a hablar de teorías espirituales bonitas ni de discursos New Age para sentirse en paz. Hoy vamos a hablar de casos reales, de testimonios documentados, de personas que no estaban buscando respuestas y aún así las encontraron. Y lo más inquietante es que muchas de ellas no querían recordar. Porque la reencarnación no siempre es un regalo. A veces es una carga. A veces es una condena. Hay personas que recuerdan cómo murieron. Otras recuerdan a quien amaron. Algunas reconocen lugares donde jamás estuvieron en esta vida, pero saben exactamente dónde doblar, dónde caer, dónde correr. Y no estamos hablando de gente loca ni de charlatanes. Estamos hablando de médicos, psicólogos, investigadores, familias completas que tuvieron que aceptar algo que no encajaba en ninguna explicación lógica. A lo largo de esta emisión vamos a escuchar historias que no se parecen entre sí, pero que comparten un mismo patrón inquietante. Los recuerdos aparecen antes de que la persona tenga edad, cultura o información para inventarlos. Niños que lloran por hogares que no existen. Adultos que reconocen rostros en fotografías antiguas. Personas que llegan a un pueblo desconocido y saben exactamente dónde vivieron. Y eso hace décadas. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Cuando esas historias coinciden con registros reales. Fechas, nombres, muertes, detalles íntimos imposibles de adivinar. Hay quienes dicen que la conciencia no muere, solo cambia de envase. Otros creen que es memoria genética. Otros prefieren no pensar en ello porque aceptar la reencarnación implica aceptar algo todavía más cabrón, que tal vez no empezamos desde cero. Que tal vez arrastramos culpas, miedos, amores y dolores de otras vidas. Y que sin darnos cuenta estamos repitiendo historias que ya vivimos antes. Esta noche no te voy a decir en qué creer. No te voy a convencer de absolutamente nada. Solo te voy a contar lo que la gente ha vivido y lo que no pudo olvidar. Te advierto algo desde ya. Una
vez que escuchas estas historias, ya no vuelves a pensar igual cuando un niño dice, yo ya estuve aquí. Así que apaga un poco la luz, bájale al ruido y prepárate, porque si la reencarnación es real, entonces algunos de nosotros ya hemos muerto antes. Y tal vez no lo hicimos bien. Niños que recuerdan vidas que no son suyas. Hay algo que casi todos los padres dicen alguna vez. ¡Ay! Los niños dicen muchas cosas. Que si amigos imaginarios, que si monstruos debajo de la cama, que si historias raras antes de dormir. Normalmente los papás sonríen, asienten y ya, porque es más fácil pensar que es la imaginación que aceptar lo otro. Pero hay casos donde esa explicación se cae bien cabrón, porque hay niños que no solo dicen cosas, dicen demasiado, con detalles, con seguridad, con una tristeza que no corresponde a su edad. Y lo más inquietante, dicen cosas que luego resultan ser verdad. Uno de los casos más documentados, y no es leyenda urbana, es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años empezó a tener pesadillas horribles. No lloraba como cualquier niño. Gritaba nombres, fechas, palabras que nadie en su familia usaba. Se despertaba aterrorizado diciendo que su avión se incendiaba, que caía al mar, que no podía salir. Hasta ahí alguien podría decir, ok, son sueños. El problema empezó cuando James comenzó a hablar despierto. Decía que él había sido piloto, que su avión había sido derribado en una guerra, que había despegado de un barco llamado Natoma. Y aquí es donde todo se va al carajo. El niño jamás había visto documentales de guerra. No había nadie en su familia que fuera militar. Y aún así empezó a dar datos técnicos sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, bastante incrédulo pero curioso, empezó a investigar. Y sí, el USS Natoma Bay existió. Y sí, de ahí despegaban aviones en el Pacífico. Y sí, un piloto llamado James Houston Jr. murió exactamente como el niño describía. El niño no solo sabía el nombre del barco, sabía cómo murió, dónde cayó, sabía incluso el nombre de un compañero de su escuadrón. Y aquí viene lo que siempre incomoda. Cuando conocieron a la familia del piloto muerto, el niño reconoció a personas en fotografías antiguas y corrigió detalles de la historia familiar que nadie le había contado. ¿Cómo chingados explican esto? Otro caso brutal es el de Shanti Devi, una niña nacida en la India en los años 20, que desde muy pequeña decía que no pertenecía a la familia con la que vivía. Insistía en que tenía otro esposo, otra casa, otra vida. Daba nombres, direcciones. Describía una ciudad muy distinta a la suya. Los adultos pensaron que era un juego, hasta que insistió tanto que decidieron investigar. La ciudad de la que la niña hablaba existía. El hombre existía.
La familia existía. Cuando llevaron a la niña al lugar, reconoció la casa, señaló habitaciones, habló con personas que nunca había visto y recordó detalles íntimos de una vida anterior que coincidían con la de una mujer fallecida años antes. No era una historia bonita, era incómoda, porque implicaba aceptar que esa niña recordaba haber muerto. Y aquí viene un patrón que se repite en casi todos estos casos. Los niños no hablan de esto felices. Muchos están tristes, otros tienen miedo. Algunos se enojan cuando los adultos no les creen, porque para ellos no es un cuento, es un recuerdo. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó décadas de su vida a estudiar estos casos. Documentó más de 2.500 niños en distintos países que afirmaban recordar vidas pasadas. No espiritualistas, no gurús. Un científico que se dedicó a verificar datos. Y algo se repetía una y otra vez. Los recuerdos aparecían entre los 2 y los 5 años y se iban desvaneciendo conforme el niño crecía, como si algo se apagara. Muchos de estos niños también tenían marcas de nacimiento que coincidían con heridas o causas de muerte de la persona que decía haber sido. Balazos, cicatrices, quemaduras, exactamente en el mismo lugar. No estamos hablando de niños criados en ambientes donde se les enseñara sobre reencarnación. Muchos crecieron en familias escépticas, cristianas, ateas, sin ninguna creencia en vidas pasadas. Y aún así, hablaban. Hay un caso especialmente inquietante de un niño que decía haber sido asesinado con un hacha en otra vida. Señalaba el lugar exacto del golpe en su cabeza. Años después, se encontró el cadáver de un hombre en esa zona, con una herida exactamente ahí. Cuando los investigadores le preguntaron al niño por qué recordaba eso, él respondió algo que heló la habitación. No me dejaron olvidar. Y esa frase se repite más de lo que uno quisiera. Muchos niños dicen que no quieren recordar, pero no pueden evitarlo. Lloran al pasar por ciertos lugares. Rechazan juguetes que nunca vieron antes. Tienen fobias intensas sin explicación. Y aquí viene la parte que casi nadie menciona. Muchos padres entran en una negación absoluta. Porque aceptar esto no es romántico, no es bonito. Es aceptar que tu hijo trae algo más cargando, algo que no empezó contigo. Algunos padres incluso castigan a los niños por mentir. Otros los llevan a terapia. Otros rezan para que se les quite. Y en muchos casos se les quita, pero no porque no haya sido real, sino porque crecen, porque la mente se adapta, porque esta vida empieza a tapar la anterior. Y aún así, muchos adultos conservan fragmentos, sensaciones, miedos, atracciones inexplicables, como si fueran ecos. Y aquí es donde el miedo se vuelve personal. Porque si estos niños no están inventando nada, entonces significa que la conciencia sobrevive a la muerte, que no empezamos desde cero, que algo de nosotros vuelve. Y la pregunta incómoda no es si la reencarnación existe. La pregunta es, ¿por qué algunos recuerdan y otros no? Y eso lo vamos a seguir desenterrando. Hay recuerdos que no llegan como recuerdos. No vienen con aviso, ni con explicación, ni con contexto. Llegan como sensaciones, como algo que se te mete en el cuerpo y te dice,
Esto ya lo viviste, aunque tu cabeza jure que no. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente perturbador de la reencarnación. No siempre se manifiesta en niños hablando solos. A veces aparecen adultos funcionales, con trabajo, con rutina, con vida normal. Y aún así, cargando cosas que no saben de dónde vienen. Gente que de pronto entra a un lugar por primera vez y siente una nostalgia brutal. No, me gusta este sitio. No. Nostalgia del tipo quiero llorar sin saber por qué. Hay personas que huelen algo, una madera, un perfume, un hospital, el mar, y el cuerpo reacciona antes que la mente. Náuseas, miedo, angustia, paz profunda. Y cuando alguien les pregunta, oye, ¿qué te pasó? No saben qué contestar, porque no hay memoria consciente, pero hay memoria emocional. Uno de los testimonios más estudiados es el de personas que desarrollan fobias extremas sin causa aparente. Miedo al agua sin haberse ahogado jamás. Terror a las alturas sin haber caído nunca. Pánico a las armas, al fuego, a ciertos sonidos. Ian Stevenson documentó decenas de casos donde esas fobias coincidían con formas de muerte reportadas en vidas pasadas, recordadas parcial o totalmente. Personas que no recuerdan quiénes fueron, pero recuerdan cómo murieron. Y eso es lo jodido. La muerte parece ser lo último que se borra. Hay un caso muy cabrón de una mujer que desde niña sentía un miedo irracional a cruzar puentes. No había trauma, no había accidente, nada. Simplemente el cuerpo se le congelaba. Años después, bajo hipnosis terapéutica, no espiritual, no clínica, emergió un recuerdo fragmentado. Un carro cayendo al agua, gritos y presión en el pecho. Nunca se confirmó quién había sido, pero la reacción física coincidía con alguien que murió ahogado en un accidente. ¿Sugestión? Tal vez, pero cuando el cuerpo reacciona igual antes y después de la terapia, la explicación se vuelve incómoda. Y no todo es miedo. Hay gente que siente atracción inexplicable por épocas históricas, países, idiomas que jamás estudió. Personas que escuchan música de otro siglo y sienten que algo se acomoda adentro. Que visitan un lugar extranjero y dicen, ah, aquí ya estuve. No como una frase bonita, sino como certeza. Hay testimonios de personas que sin hablar el idioma pronuncian palabras correctamente al escucharlas por primera vez. No lo dominan, pero lo reconocen. Como cuando escuchas una canción vieja que no sabías que conocías, pero tu boca la canta sola. Y aquí viene la parte que incomoda a los escépticos. No todos estos casos buscan explicación espiritual. Muchos llegan a terapia pensando que están rotos, que algo anda mal, que están locos. Y lo primero que dicen es, no creo en nada raro, pero me está pasando esto, doctor. Y de verdad lo cuentan con vergüenza, porque no es algo que suene racional, porque simplemente es algo que no encaja. Hay personas que tienen recuerdos espontáneos, flashes repentinos mientras manejan, mientras sueñan despiertos, mientras están a punto de dormir. No sueños completos, sino más bien como escenas cortadas. Manos que no reconocen como suyas, ropa distinta,
otro cuerpo. Una mujer relató que desde niña tenía la imagen recurrente de unas botas embarradas y una sensación de cansancio extremo en las piernas. Años después, al visitar un museo de guerra, se quebró frente a una exhibición de soldados de la Primera Guerra Mundial. No sabía explicar por qué, pero su cuerpo sí. Lo más inquietante de estos recuerdos no es su contenido, sino la familiaridad. No se sienten como fantasía, se sienten como algo propio. Y aquí entra algo que casi nunca se dice en programas espirituales. Estos recuerdos no siempre son agradables. No son el tipo de cosas en las que dices, ¡ay! Yo fui una reina. Yo fui faraón. Yo fui alguien importante. No, la mayoría son vidas comunes, dolorosas, cortas, violentas, como si lo que más dejara marca fuera el sufrimiento. Hay estudios que sugieren que los recuerdos de vidas pasadas sí existen. No se manifiestan como historias completas, sino como residuos, como archivos dañados, emociones sin contexto, miedos sin nombre. Y por eso muchas personas no dicen, ¡ja! Recuerdo mi vida pasada. Dicen, caray, no sé por qué soy así. No sé por qué esto me afecta tanto. No sé por qué siento que no pertenezco aquí. Algunos incluso sienten que esta vida es secundaria, como si algo más importante ya hubiera pasado. Y ojo, no estamos hablando de gente desconectada de la realidad. Muchos son perfectamente funcionales, pagan cuentas, trabajan, aman, pero cargan una sensación persistente de ya estuve aquí antes. Y cuando alguien se atreve a decirlo en voz alta, casi siempre recibe la misma respuesta. ¡Ay, por favor, no digas tonterías! Así que se callan. Y eso psicológicamente es brutal, porque es vivir con algo que no puedes explicar ni compartir sin que te juzguen. Hay terapeutas que han notado que cuando estas personas trabajan sus miedos sin negarlos, los síntomas disminuyen. No porque acepten la reencarnación, sino porque dejan de pelear con algo que sienten desde siempre. Como si el cuerpo dijera, gracias por escucharme. Y aquí viene una pregunta que empieza a doler cuando uno la piensa demasiado. Y se las hago a ustedes. Me la pueden contestar en los comentarios. ¿Y si no recordamos vidas pasadas porque no estamos listos? ¿Y si el olvido no es un error, sino un mecanismo de supervivencia? Porque imagina cargar conscientemente cada muerte, cada pérdida, cada error. Tal vez recordar demasiado sería insoportable, pero a veces algo se filtra en sueños, en miedos, en atracciones, en rechazos viscerales. Y cuando eso pasa, el problema no es si es real o no. El problema es que se siente real y el cuerpo no sabe mentir. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un terreno todavía más delicado, cuando los recuerdos no vienen como sensaciones, sino como nombres, fechas y lugares que luego resultan existir. Y ahí ya no estamos hablando solo de emociones, estamos hablando de datos. Hasta este punto hemos hablado de sensaciones, de miedos, de recuerdos borrosos, cosas que un escéptico todavía puede acomodar en la caja de, ok, el cerebro es raro.
Pero este capítulo es donde la reencarnación deja de ser una idea incómoda y empieza a convertirse en un problema serio. Porque aquí ya no hablamos de emociones, hablamos de datos, nombres completos, direcciones, fechas, formas de morir, detalles que luego resultan que sí son reales. Y no son historias sacadas de TikTok ni de un gurú con una túnica blanca. Son casos investigados, documentados, verificados durante décadas por médicos, psicólogos y psiquiatras que no buscan probar nada espiritual. El más conocido de todos fue el trabajo del doctor Ian Stevenson, del que ya hemos hablado en los bloques anteriores. Él es un profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Un tipo cero místico, cero show. Su obsesión no era la reencarnación, era entender por qué algunos niños decían cosas imposibles de ignorar. Stevenson investigó más de 2.500 casos en todo el mundo. Niños, principalmente entre los 2 y los 6 años, que empezaban a hablar de otra vida con una seguridad que daba miedo. Y no decían cosas vagas como, yo fui alguien antes. Decían cosas como, mi casa está cerca del río, tiene una puerta azul. Mi esposa se llama así. Morí porque me dispararon. Y lo más cabrón es que cuando lo llevaban a esos lugares, sabían moverse ahí. Uno de los casos más famosos es el de Shanti Devi. Desde los 3 años decía que su verdadero hogar estaba en Mathura, que su esposo se llamaba Kedarnath y que había muerto al dar a luz. Sus padres, por supuesto, pensaron que era imaginación, hasta que empezó a dar detalles demasiado específicos. Se investigó, se encontró al hombre y resulta que existía. La mujer había muerto exactamente como la niña describía. Cuando llevaron a Shanti Devi a Mathura, reconoció calles, personas y hasta corrigió detalles íntimos de la familia que nadie le había dicho. ¿Coincidencia? Bueno, tal vez una. Pero, ¿10 coincidencias? Difícil, ¿no? ¿Y qué les parece si fueron cientos de coincidencias? Bueno, pues esto ya empieza a oler raro. Otro caso que pone los pelos de punta es el que les comentaba al inicio, el de James Leininger, que es un niño estadounidense que desde los 2 años tenía pesadillas horribles con aviones cayendo en llamas. Gritaba nombres que nadie entendía. Decía que su avión había sido derribado por los japoneses. Sus padres, cristianos y cero creyentes de la reencarnación, pensaron que era estrés infantil. Hasta que James empezó a decir cosas muy concretas. Que había volado desde un portaaviones llamado Natoma Bay, que su nombre era James Houston, que había muerto en Iwo Jima. El padre, incrédulo, se puso a investigar. El Natoma Bay existió. Hubo un piloto llamado James Houston. Murió exactamente como el niño decía. Cuando llevaron a James a una reunión de veteranos, reconoció personas, aviones, maniobras. Absolutamente nadie le había enseñado esas cosas. Y aquí viene el detalle que más perturba. Cuando el niño creció, los recuerdos simplemente se fueron, como si algo se cerrara. Muchos niños que recuerdan vidas pasadas pierden esos recuerdos entre los 6 y los 8 años. No porque los repriman, sino porque simplemente se desvanecen, como un sueño que se borra con el tiempo. Y eso abre una pregunta que da miedo.
¿Cuántos adultos no recuerdan nada, pero alguna vez sí lo hicieron? Stevenson también documentó algo todavía más incómodo: marcas de nacimiento y cicatrices que coincidían con heridas mortales de la vida pasada descrita por el niño. Balazos, cortes, heridas punzantes. Niños que decían, morí porque me apuñalaron aquí, señalando exactamente dónde tenían una marca. Médicamente no había ninguna explicación. Y no todos los casos ocurren en culturas que creen en la reencarnación. Hay registros en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente. Familias que ni siquiera habían hablado nunca del tema. Ahora, aquí es donde viene el asunto más oscuro. No todos los recuerdos son tranquilos. Algunos niños reviven muertes violentas con lujo de detalles y no como un juego. Hay casos de niños que entran en crisis al ver al supuesto asesino de su vida pasada, que lo señalan, que lo reconocen y que luego, tras investigar, resulta que la persona existió y estuvo involucrada en ese crimen. No siempre hay justicia. A veces solo queda el reconocimiento. Y aquí no estamos diciendo, miren, esto es prueba de la reencarnación. No, estamos diciendo que esto no debería ser posible bajo el modelo actual de memoria y aprendizaje. Y cuando algo no debería ser posible, pero pasa, el problema no es el fenómeno, es la explicación. Muchos científicos intentan decir que es información adquirida inconscientemente, que los niños escucharon algo, que alguien les dijo. Pero en muchos casos no había acceso a esa información. No había internet, no había libros, no había conexión previa entre familias. Y aún así los datos cuadraban. Hay algo profundamente inquietante en la forma en que estos recuerdos aparecen. No se sienten aprendidos, más bien se sienten recordados. Y eso es clave, porque el cerebro recuerda distinto a cómo aprende. Y los especialistas que entrevistaron a estos niños lo notaron. No dudaban, no corregían, no improvisaban. Hablaban como alguien que simplemente sabe. Y cuando los recuerdos desaparecen, muchos niños muestran alivio, como si por fin pudieran dedicarse a esta vida sin cargar con la anterior. Otros, en cambio, quedan con secuelas, miedos persistentes, tristeza sin causa, una sensación de pérdida que no saben explicar, como si hubieran perdido algo o a alguien que ya no recuerdan. Y aquí viene la parte que más cuesta aceptar. Si estos recuerdos fueran falsos, ¿por qué se repiten con los mismos patrones en distintas culturas, países y contextos? ¿Por qué casi siempre aparecen en edades tempranas? ¿Por qué casi siempre se desvanecen? ¿Por qué casi siempre están ligados a muertes traumáticas? La reencarnación, si existe, no parece ser un cuento bonito. Parece ser un proceso incompleto, lleno de residuos, fallas, fragmentos, como si algo del alma no se borrara del todo. Y lo peor, no todos recuerdan, pero algunos sí, y nadie sabe por qué. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un terreno todavía más incómodo. Cuando dos personas vivas sienten que ya se conocían antes, sin explicación, sin recuerdos claros, pero con un vínculo que no se puede ignorar. El tipo de conexión que puede sentirse como amor o como amenaza. Hay encuentros que no se sienten nuevos.
No hay presentación real, no hay curiosidad normal, no hay hola, mucho gusto. Hay personas que aparecen en tu vida y desde el primer segundo algo en el estómago se aprieta, el pecho se acelera y el cuerpo reacciona antes que el cerebro. Y no siempre es bonito. A veces es una calma extraña. A veces es una atracción brutal e inexplicable. Y otras veces es rechazo inmediato, casi odio, sin que la otra persona haya hecho absolutamente nada. Justo eso, es lo que muchos investigadores de la reencarnación llaman reconocimiento del alma. No memoria consciente, no imágenes claras, sino una reacción profunda, visceral y automática. Como si algo dentro de ti dijera, tú ya te conozco. Y lo más inquietante es que estas conexiones no siempre vienen envueltas en historias románticas. Hollywood nos vendió la idea de las almas gemelas como algo bonito, luminoso, casi cursi. Pero la realidad documentada es mucho más incómoda. Hay almas que se reencuentran para terminar lo que no pudieron antes. Y no todo lo pendiente es amor. Hay casos documentados de personas que al conocerse sienten una confianza inmediata tan intensa que parece irresponsable. Se cuentan cosas íntimas en horas, se sienten en casa, se protegen sin razón alguna. Pero también existen los otros, personas que se cruzan y despiertan ansiedad, incomodidad, miedo, incluso pánico, sin tener una historia previa. Un ejemplo muy citado en estudios de psicología transpersonal es el de relaciones padre-hijo, donde el niño muestra rechazo extremo desde muy pequeño sin causa aparente. No hay abuso, no hay negligencia, no hay trauma visible. Y aún así, el niño reacciona como si estuviera frente a alguien peligroso. En algunos de estos casos, cuando el niño logra verbalizarlo, dice cosas como, él me hizo daño antes. No me gusta porque me gritó cuando yo era grande. Frases imposibles para su edad. Y no siempre se trata de padres. A veces es con maestros, con médicos, con vecinos, con personas que entran brevemente en la vida del niño, pero dejan una huella emocional desproporcionada. El psiquiatra Brian Weiss, sí, el mismo que escribió Muchas vidas, muchos maestros, documentó cientos de casos de pacientes que bajo hipnosis terapéutica, regresaban a momentos que no pertenecían a su vida actual. Y aquí viene algo clave. No todos esos regresos eran voluntarios. Algunos pacientes entraban en crisis al recordar encuentros con almas conocidas, relaciones que se repetían una y otra vez a lo largo de distintas vidas cambiando de rol. El padre que ahora es pareja, la madre que ahora es amiga, el agresor que ahora es hermano. Como si las almas se turnaran los papeles intentando resolver algo que nunca quedó bien. Y eso explicaría algo que muchos hemos vivido. Relaciones intensas que parecen condenadas desde el inicio. Esas relaciones donde todo es demasiado. Demasiado amor, demasiado conflicto, demasiada dependencia, demasiado dolor. Donde sabes que no es sano, pero tampoco puedes soltar. Hay terapeutas que creen que ahí no hay amor romántico, sino memoria emocional no resuelta. El alma reconoce, pero el ego no entiende y entonces sufre. También están los casos opuestos.
Personas que se conocen y sienten una paz tan profunda que parece antinatural. No hay drama, no hay necesidad, no hay intensidad destructiva. Solo una sensación de, wow, aquí está bien. Curiosamente, esas relaciones suelen ser breves o silenciosas. No siempre se quedan para siempre. A veces solo aparecen para estabilizar, para enseñar algo, para cerrar un ciclo. Y luego se van, como si su única función fuera recordarte algo y desaparecer. Lo perturbador es que muchas de estas personas dicen sentir tristeza sin explicación cuando la relación termina, incluso si no fue larga ni profunda en términos racionales, como si perdieran algo que no recuerdan. Ahora, vámonos a algo todavía más oscuro. Hay testimonios de personas que aseguran reconocer a la misma alma en distintas personas a lo largo de su vida. No físicamente, no en la cara, sino en la energía, en la forma de mirar, en la presencia. Personas distintas, mismas sensaciones, mismo tipo de vínculo, mismo tipo de conflicto. Como si algo insistiera en repetirse. En terapia, algunos pacientes describen esta sensación como estar atrapados en un bucle. Cambian de ciudad, de pareja, de contexto, y el patrón vuelve. Y cuando se explora más a fondo, aparecen recuerdos fragmentados. Escenas de otras épocas, otros cuerpos, otras vidas donde ese vínculo ya existía. No como una película rara, sino como flashes cargados de emoción. Y esa emoción podría ser miedo, culpa, apego, rabia. Y aquí hay algo que pocas veces se dice. No todas las almas se reconocen para sanar. Algunas se reconocen para seguir dañándose. Y es que fíjense que hay teorías que sugieren que ciertas relaciones violentas, obsesivas o destructivas no nacen solo del trauma actual, sino de una continuidad emocional de nuestras vidas. O, para decirlo un poco más aterrizado, continuidad emocional de otras vidas. No como castigo divino, sino como una incapacidad de soltar. Como si el alma quedara enganchada en una historia que no sabe cerrar. Por eso en muchos relatos de reencarnación, la liberación no viene del reencuentro, sino del rechazo consciente. Personas que sin saber por qué, deciden no repetir la historia y prefieren alejarse, cortar por lo sano, elegir algo distinto y sienten por primera vez alivio. Como si algo se rompiera, como si el ciclo por fin se detuviera. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si el alma recuerda, ¿ustedes creen que también puede aprender? ¿O será que estamos condenados a repetir una y otra vez lo mismo hasta el cansancio? En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los temas más perturbadores de la reencarnación. Los niños que nacen con miedos, habilidades o traumas que no deberían tener. Cosas que nadie les enseñó. Cosas que nadie les hizo. Cosas que aún así cargan desde el primer día. Hay niños que no llegan en blanco. Y no hablo de traumas heredados ni de cosas que escucharon en su casa. Hablo de niños que desde que aprenden a hablar empiezan a decir cosas que no deberían saber, a sentir miedos que no corresponden y a llorar por pérdidas que nunca vivieron en esta vida.
Y lo más perturbador es que lo dicen con naturalidad. Y es tanta la naturalidad que a los padres y a la gente cercana les da escalofríos escucharlos. Casos así, chicos, no son nuevos. Hay registros desde hace siglos. Pero fue a partir del siglo XX cuando médicos, psiquiatras y académicos empezaron a documentarlos de manera sistemática, sin religión y sin misticismo barato. Uno de los investigadores más conocidos en este tema, y repito nuevamente, y este doctor va a estar saliendo una y otra vez durante toda la emisión, es el doctor Ian Stevenson, que ya les digo que estudió un montón de casos sobre niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Como les digo, no fue uno, no fueron 10, fueron miles. Y no eran historias vagas tipo, ¡ay, yo fui una princesa! No, de verdad eran relatos específicos, nombres, lugares, formas de morir, detalles íntimos. Niños de 3, 4 años describiendo ciudades que nunca visitaron, oficios extintos, idiomas que no se hablaban en su entorno. Pero vamos a lo que más inquieta. Los recuerdos, y repito, no siempre son bonitos. Muchos niños despiertan gritando por las noches, y no por monstruos imaginarios, sino por escenas concretas. Explosiones, disparos, incendios, ahogamientos. El niño que ya les contaba en bloques pasados, que gritaba que el avión se estaba cayendo. Pero el niño nunca había visto películas de guerra. No había escuchado historias similares. Y aún así describía con detalle cómo el motor fallaba, cómo el fuego entraba por la cabina. Y también describía que no alcanzaba a salir y se quemaba dentro. Y al final pues termina coincidiendo con la muerte real de un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Otro caso es el de una niña en la India que lloraba inconsolablemente cada vez que veía agua profunda. Y no hablo de piscinas ni ríos tranquilos, solo simplemente grandes extensiones de agua. Decía que se perdía, que no podía respirar, que nadie lo ayudó. Más adelante describió un naufragio ocurrido décadas antes en una región específica, con detalles que luego fueron verificados. Y aquí viene algo que te va a incomodar todavía más. Muchos de estos niños tenían marcas físicas que coincidían con heridas que nunca tuvieron en esta vida, pero que ellos decían sí haber sufrido. Cicatrices con las que simplemente habían nacido, o manchas o malformaciones. Un niño con una marca en el pecho que correspondía al lugar exacto donde la persona anterior recibió un disparo. Otro con una deformidad en la pierna, coincidente con una amputación en la vida pasada. ¿Coincidencia? Tal vez, si fuera un caso. Pero cuando se repiten cientos de veces, esto ya empieza a oler muy raro. Ahora, hay algo importante. La mayoría de estos niños, como ya les comenté, pierden sus recuerdos entre los 5 y los 7 años, como si algo se cerrara, como si la memoria se apagara para permitirles seguir viviendo esta vida sin tener que andar cargando con los recuerdos de la vida anterior. Pero no todos los recuerdos se van. Algunos recuerdos se quedan, algunas habilidades permanecen, algunas afinidades inexplicables siguen ahí. Niños que saben tocar instrumentos sin haber aprendido o tomado clases nunca. Niños que hablan con acento extraño. Niños que rechazan nombres, lugares o personas sin razón aparente.
Y hay algo todavía más perturbador. Los niños que extrañan a personas que nunca conocieron. Lloran por esposas, por hijos, por padres que no existen en esta vida. Piden volver a casas que no son suyas. Insisten en que esa no es su familia. Imagínate ser el papá o la mamá de un niño y escuchar a tu hijo decirte, tú no eres mi mamá. O decir, mi esposa está triste porque no he vuelto. No desde el berrinche, desde la tristeza real. Claro que muchos padres entran en pánico, otros mejor lo niegan. Algunos creen que es fantasía, pero hay quienes han decidido investigar y se encuentran con datos imposibles de ignorar. En varios casos documentados, los padres llevan a los niños a los lugares que describían y los niños reconocen a las calles, las casas, las personas sin haber estado ahí jamás. Señalan habitaciones, recuerdan nombres, relatan eventos íntimos. Y aquí viene lo más pesado emocionalmente. Muchos niños no quieren reencarnar. Dicen cosas como, no quería volver. Es que me obligaron. Me dijeron que tenía que regresar. Eso abre una puerta muy incómoda, porque rompe la idea romántica de que la reencarnación es siempre una elección feliz o espiritual. ¿Qué tal si no siempre elegimos? ¿Qué tal si a veces regresamos porque algo quedó pendiente o porque no sabemos soltar? Algunos terapeutas creen que los recuerdos aparecen con más fuerza cuando la muerte anterior fue violenta, repentina o cargada de emociones intensas, como si el alma no alcanzara a procesar lo ocurrido, como si quedara atrapada en el impacto. Y entonces nace de nuevo, con la herida todavía abierta. Eso explicaría por qué muchos niños cargan tristezas que no corresponden a su historia actual. ¿Por qué muchos le tienen miedo a cosas sin ninguna causa aparente? ¿Por qué tienen dolores que nadie entiende? Tal vez no es que estén mal, es que el pobre niño nació con un equipaje. Ahora, algo que rara vez se dice, no todos los niños que recuerdan vidas pasadas están bien. Algunos desarrollan ansiedad severa, otros tienen problemas para adaptarse, otros sienten que no pertenecen a ningún lado. Porque imagínense lo que es cargar con dos identidades, con dos historias, con dos finales. Y nadie te cree del todo. Con el tiempo la sociedad los obliga a olvidar, a adaptarse, a callarse. Y muchas veces lo logran, pero algo queda. Una sensación vaga de nostalgia por algo que no saben qué es. Una tristeza que no pueden explicar. Una atracción por épocas que nunca vivieron. Piensen en esto. Creo que esto nos ha pasado muchas veces a todos. Casi lo puedo afirmar. ¿Cuántas veces no han estado muy tranquilos y de la nada empiezan a sentirse mal? Tristes, enojados, preocupados, nerviosos, pero no hay una razón por la cual sentirse así. Es el típico de, estoy triste, pero no sé por qué. Estoy preocupado, pero no sé por qué. Ahora, trasladen ese sentimiento, esa sensación terrible, a que si estás recordando 2, 3 detalles, pero tú mismo sabes que no tiene sentido lo que estás sintiendo, porque eso que recuerdas nunca lo has pasado, por lo menos no
en tu vida actual consciente. Imagínense lo feo que se debe de sentir. Tener una tristeza, una preocupación, una ansiedad que no puedes explicar de dónde viene o qué la provocó. Y aquí viene lo más inquietante de todo este capítulo. Si algunos niños recuerdan, ¿qué es lo que pasará cuando crezcan? ¿Los recuerdos se van de verdad o solamente se esconden? En el siguiente capítulo vamos a entrar justo ahí. Los adultos que empiezan a recordar de golpe, sin hipnosis, sin drogas y sin buscarlo. Recuerdos que regresan como ataques. Sueños que no se sienten sueños. Y la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si no es la primera vez que estás aquí y algo dentro de ti lo sabe? Bueno, hay una mentira muy cómoda que nos repetimos para no entrar en pánico. Que si la reencarnación fuera real, lo sabríamos desde niños. Que los recuerdos sí existen, llegan temprano. Y si no, ya chingué, no pasa nada. Pero no, hay personas a las que el recuerdo no les despierta en la infancia, sino mucho, mucho, mucho después. Todo esto les empieza a venir de golpe en la adultez, cuando ya tienes una vida hecha, cuando ya tienes un nombre, una rutina, un trabajo, responsabilidades. Y de pronto algo no encaja. Y no es bonito, no es místico, no es, ¡ay, qué espiritual! No, imagínense, tal vez es angustiante. Hay adultos que empiezan a tener sueños repetitivos, pero no como sueños normales. No símbolos raros ni escenas absurdas. Son sueños demasiado claros, demasiado vívidos, demasiado coherentes, demasiado reales. Sueños donde sabes exactamente quién eres, pero no eres tú. Sabes tu nombre, sabes dónde estás, sabes qué año es, sabes qué va a pasar. Y despiertas con el corazón a madres, sudando, con una tristeza que no es tuya, pero se siente como si lo fuera. Muchos intentan ignorarlo. Fue un sueño. No, pues es que andaba estresado. Seguramente dormí mal. ¿Pero qué creen? A la siguiente noche, el sueño regresa. Y regresa igual. No cambia. No evoluciona como una pesadilla común. Se repite como si fuera un recuerdo congelado. Hay terapeutas que han documentado casos de personas que sueñan durante años la misma escena final. Una muerte, una despedida, un error. Y aquí viene lo fuerte. Cuando esas personas investigan, sin querer, lo que vieron, descubren que coincide con hechos históricos reales. Lugares que existen, eventos que ocurrieron, detalles que no estaban en libros ni en películas. Adultos que jamás se interesaron por cierta época y de pronto sienten una conexión absurda con ella. Empiezan a leer, a buscar, a sentir nostalgia por algo que nunca vivieron. Una nostalgia que duele. Otros no sueñan. Otros recuerdan despiertos. Flashbacks, imágenes espontáneas, sensaciones corporales sin causa. Gente que entra en pánico en lugares específicos sin saber por qué. Calles, casas, habitaciones. Personas que no pueden respirar en ciertos espacios, aunque no tengan claustrofobia.
Personas que sienten terror frente a objetos comunes como cuerdas, armas, fuego, agua profunda. Y cuando intentan explicar lo que sienten, no pueden, porque no hay palabras lógicas. Solo saben que algo malo pasó ahí. Muchos psiquiatras lo diagnostican como ansiedad, estrés postraumático sin causa clara o simplemente despersonalización. Y sí, no hay que negarlo, por supuesto que a veces lo es, pero hay otros casos donde nada encaja. Personas que no tienen traumas conocidos, que no han sufrido accidentes, que no hay antecedentes, y aún así cargan con reacciones que no corresponden a su historia. Algunos llegan a terapia diciendo cosas como, doctor, es que siento culpa por algo que no recuerdo. Tengo miedo de que me vuelva a pasar. Siento que ya fallé una vez. ¿Fallaste en qué? No saben. Y aquí es donde entra la parte más incómoda del tema. Hay adultos que bajo hipnosis terapéutica, no recreativa, no de espectáculo, acceden a recuerdos que no se sienten imaginados. No hay fantasía, no hay drama exagerado. Hay datos, emociones, continuidad. Recuerdan haber sido otra persona, en otro cuerpo, en otro contexto. Y lo más perturbador no es lo que recuerdan, sino cómo reaccionan al hacerlo. Cuerpo temblando, llanto real, respiración cortada. No es actuación, no es sugestión barata. Hay casos donde la persona revive el momento exacto de la muerte anterior y su cuerpo responde como si estuviera ocurriendo de nuevo. Taquicardia, sudor frío, espasmos. Y aquí hay algo clave. Muchos de estos adultos no creen en la reencarnación antes de pasar por esto. No son espirituales, no son místicos, no están buscando nada, simplemente les cae encima. Como una memoria que estaba dormida y alguien movió la caja equivocada. Pero no todos los recuerdos llegan como imágenes. Algunos llegan como habilidades inexplicables. Personas que sin entrenamiento saben hacer cosas que jamás aprendieron, como a tocar instrumentos, hablar idiomas específicos, realizar oficios antiguos. Adultos que sienten que ya saben algo la primera vez que lo intentan. Otros lo viven como una sensación constante de no pertenecer, de estar en la vida equivocada, de sentir que este no es su cuerpo, su lugar, su historia. Gente que dice, siento que ya estuve aquí, siento que ya hice esto, siento que esto ya lo viví pero distinto. Y no es déjà vu común, no es ese microsegundo raro, es una certeza pesada, persistente. Lo más jodido es que cuando el recuerdo despierta en la adultez, no siempre viene con propósito. A veces no enseña nada, a veces solo duele. Personas que recuerdan haber dejado hijos atrás, amores inconclusos, vidas truncadas. Y eso genera duelo. Un duelo sin cadáver, un duelo sin nombre. Y díganme algo, ¿cómo lloras a alguien que no existe en esta vida? ¿Cómo explicas que extrañas un hogar que nunca conociste? Muchos adultos entran en crisis existenciales profundas. No saben quiénes son, no saben qué partes de ellos son de ahora y cuáles vienen de antes. Y aquí viene la pregunta que más miedo da. Si el recuerdo despierta, ¿significa que algo quiere ser resuelto? ¿O solo significa que no todo se borra, por más que intentemos empezar de cero? En el siguiente capítulo vamos a entrar en un tema todavía más incómodo.
las muertes violentas y su impacto en la reencarnación. Porque no todas las vidas terminan en paz y no todas las almas regresan limpias. No todas las muertes son iguales. Eso es algo que la mayoría entiende de forma intuitiva, aunque nunca lo haya pensado demasiado. No es lo mismo morir cansado, viejo, rodeado de silencio, que morir con miedo, con rabia, con dolor, con la sensación de injusticia clavada hasta el último segundo. Y si la reencarnación existe, al menos como la describen cientos de testimonios reales, entonces la forma en la que mueres importa, mucho más de lo que nos gustaría aceptar. Hay una constante que se repite en estudios, regresiones, testimonios espontáneos y relatos de personas que recuerdan vidas pasadas. Las muertes violentas no se disuelven fácilmente, no se apagan, no se cierran, no se van en paz, se quedan pegadas. Personas que aseguran recordar vidas anteriores coinciden en algo inquietante. Cuando la muerte fue súbita, como un accidente, un asesinato, una guerra, abuso, la conciencia no tuvo tiempo de procesar el final. No hubo despedida, no hubo aceptación, no hubo un cierre. Y yo creo que eso deja una marca. Muchos niños que recuerdan vidas pasadas describen con claridad el momento exacto de la muerte, pero no recuerdan lo que vino después. Es como si el recuerdo se hubiera quedado congelado ahí. Un disparo, un golpe, un grito. El agua entrando en los pulmones. Fuego. Y luego nada. Esa interrupción abrupta parece ser clave. Hay adultos que bajo terapia reviven escenas donde la vida anterior terminó de forma violenta y al hacerlo presentan reacciones físicas idénticas a un trauma actual. Espasmos, falta de aire, llanto incontrolable, pánico. No están actuando. De verdad su cuerpo cree que está volviendo a morir. Y aquí entra algo todavía más oscuro. Muchas personas sienten que no querían volver. Esto rompe la idea romántica de que el alma siempre elige reencarnar feliz y voluntariamente. En muchos testimonios el regreso se siente forzado, confuso, abrupto, como si algo hubiera empujado. Y eso se manifiesta en la vida actual de formas bien jodidas. Personas con miedos irracionales a ciertas situaciones que coinciden exactamente con la forma en que murieron antes. Miedo a los coches, terror al agua, rechazo extremo al fuego, ansiedad al escuchar sirenas, explosiones, gritos. Y no siempre lo saben explicar, solo sienten que algo malo va a pasar. En algunos casos documentados, la persona actual presenta la misma edad emocional en la que murió antes, como si una parte del alma se hubiera quedado atrapada ahí. Adultos que sin razón aparente se sienten incompletos, rotos, detenidos, continuando, como si su vida comenzara en ese punto exacto donde terminó la vez anterior. Pero es como si algo interno y pasado no estuviera avanzando. Y aquí viene algo bien incómodo de aceptar. No todas las reencarnaciones son limpias. Algunas traen culpa, otras traen rabia, otras traen cuentas pendientes. Hay personas que recuerdan haber sido agresores en una vida pasada, no víctimas, no héroes, agresores. Y cargan con una vergüenza profunda, incluso sin saber por qué. Sienten que deben pagar algo, que no merecen estar bien, que algo malo hicieron. Y eso se refleja en relaciones autodestructivas, castigos inconscientes, decisiones que siempre lo llevan al mismo tipo de dolor, como si el alma siguiera castigándose. Por otro lado, hay quienes recuerdan haber sido víctimas y regresan con una hipervigilancia brutal.
No confían en nadie, no se relajan, siempre están alerta. Su sistema nervioso vive en guerra. Y aquí está una de las partes más perturbadoras del tema, porque hay personas, testimonios que aseguran reencontrarse con quienes los mataron, no como asesinos otra vez, sino como parejas, familiares o amigos. Relaciones cargadas de tensión inexplicable, de poder, de miedo, de sometimiento o de dominación. No es que se reconcilien, es que ese vínculo sigue activo. Y muchas veces la historia se repite, aunque con otras formas. Esto ha llevado a algunos terapeutas a plantear que la muerte violenta genera lazos energéticos que no se rompen automáticamente con la muerte, como si el evento dejara una cuerda atada entre dos conciencias. Y hasta que no se corta con la conciencia, con los límites o el rechazo, la cuerda sigue jalando. Por eso hay personas que sienten alivio inmediato al alejarse de ciertas relaciones, aunque no sepan por qué, como si su cuerpo celebrara una decisión que su mente no entiende. Ahora, algo que pocos dicen en voz alta: no todos los que mueren violentamente reencarnan rápido. Hay relatos de conciencia suspendida, de estados de confusión prolongados, de quedarse observando sin poder avanzar. Y eso nos lleva a una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa con esas conciencias mientras tanto? ¿A dónde van? ¿Se quedan? ¿Interfieren? Eso explica por qué algunos lugares cargan una sensación pesada, repetitiva, constante. No como fantasmas clásicos, sino como ecos. Energías que no se fueron, eventos que no terminaron. Y si esas conciencias vuelven a encarnar sin haber soltado, el resultado no siempre es evolución. A veces es carga, es repetición, es tormento. En el último capítulo vamos a entrar justo ahí. ¿Se puede romper el ciclo? ¿O estamos condenados a repetir vidas hasta entender algo que ni siquiera recordamos? Hay una pregunta que aparece siempre que alguien se mete de verdad en el tema de la reencarnación. No la que suena bonita, no la espiritual de calendario barato. Me refiero a la pregunta real, la que incomoda, la que da miedo. ¿Y si no aprendo? ¿Y si vuelvo a cargarla? ¿Y si regreso igual? Porque si algo queda claro después de revisar testimonios reales, estudios serios y experiencias documentadas es esto: reencarnar no garantiza evolución, no es automático, no es obligatorio y no siempre es para mejorar. Hay personas que parecen vivir la misma vida una y otra vez con distintos nombres y escenarios. Cambian los rostros, cambian las ciudades, cambian las épocas, pero el conflicto es el mismo. La misma relación tóxica, el mismo abandono, la misma culpa, el mismo miedo, el mismo error. Como si el alma estuviera atrapada en un loop emocional. Y aquí viene algo que rompe muchas creencias incómodas. No basta con morir para resetear. Si así fuera, no existirían personas con miedos inexplicables, patrones repetitivos ni vínculos que duelen desde el primer día. Muchos terapeutas que trabajan con regresión coinciden en algo muy claro. El ciclo no se rompe entendiendo, se rompe eligiendo distinto. Y eso es lo más cabrón, porque elegir distinto implica ir contra una sensación interna que se siente familiar, conocida, incluso correcta, aunque duela. Hay gente que vuelve a elegir al mismo tipo de persona una y otra vez. No porque le guste sufrir, sino porque eso le resulta familiar al alma. Y familiar no es lo mismo que sano. Y eso es clave. Por ahí hay una frase
que en múltiples ocasiones me repite una amiga que tengo que se dedica, bueno, no es que se dedique, sino que tiene ese tipo de don en el que ella conecta con las energías de las personas o algo así. No sé bien cómo explicarlo, no soy experta en el tema, pero recuerdo que hay una frase que ella repite mucho y es: historia, o más bien es lección no aprendida, lección repetida. Y me suena muy congruente con esto que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando tú eliges estar con una persona súper tóxica como pareja? Sufres, lloras, te sientes mal, en algún punto dejas a esta persona, pero empiezas a repetir el patrón muchas veces. No buscas personas diferentes, siempre buscas el mismo tipo de persona tóxica. No aprendiste la lección y la vida se va a encargar de repetirte la dosis hasta que lo entiendas. Y tengo la sensación que con la reencarnación así es. En esta vida haces un montón de cosas, cometes errores, tienes éxitos, fallas, aciertas, pero todas esas cosas en las que fallaste o hiciste mal, ¿qué tal y si existiera la reencarnación? En la siguiente vida no reencarnas en otra persona, en otro cuerpo, en otra vida, sino simplemente reencarnas en una dimensión paralela donde sigues siendo tú y vuelves a empezar de cero a ver si ahora sí corriges todos los errores que tuviste antes. ¿Les suena congruente lo que estoy diciendo? ¿Tiene para ustedes sentido? En muchos testimonios de personas que dicen recordar vidas pasadas, hay un punto donde algo cambia. No cuando recuerdan, sino cuando deciden no repetir. Personas que sienten una atracción intensa por alguien y aún así deciden alejarse. Personas que rompen relaciones que se sienten predestinadas. Personas que dicen: "Uta, no sé por qué, pero esto no lo voy a volver a vivir". Y al hacerlo sienten algo nuevo. Silencio interno, una paz rara, un vacío pero sin angustia. Como si algo por fin se soltara. Ahora, ojo, romper el ciclo no siempre es heroico ni espiritual. A veces debe ser feo, solitario, incomprendido. Hay personas que al romper patrones pierden vínculos, familias, comunidades enteras, porque estaban cumpliendo un rol que otros necesitaban. Y cuando sales de ese rol, pues obviamente incomodas. Pero aquí está lo importante. Los testimonios coinciden en que la conciencia importa más que la memoria. No necesitas recordar otra vida para no repetirla. No necesitas saber quién fuiste para no volver a hacerlo. Necesitas escuchar cuando algo te dice: esto ya lo conozco y no terminó bien. Eso es lo que algunos llaman intuición. Otros le llaman memoria del alma. Llámalo como quieras, pero la intuición existe. El sexto sentido existe. Ahora, algo todavía más fuerte. Hay personas que simplemente no quieren romper el ciclo. Y esto casi nadie lo dice, porque hay comodidad en lo conocido, incluso cuando duele. Hay identidad en el sufrimiento. Hay sentido en el drama repetido.
Romper el ciclo implica enfrentarte a lo desconocido, a no saber quién eres sin esa historia. Y no todos están listos. Por eso hay almas que, según muchos relatos, reencarnan una y otra vez en situaciones similares. No como castigo, sino como consecuencia de no soltar. No es karma divino, es inercia emocional. Como seguir girando porque nadie se bajó del carrusel. Y aquí viene la parte más inquietante. No todas las almas rompen el ciclo en esta vida. Algunas solo se reconocen, otras apenas se rozan, otras ni siquiera lo cuestionan. Y eso no las hace malas, las hace humanas, aunque no sea su primera vez siéndolo. Hay relatos de personas que en experiencias cercanas a la muerte dicen haber entendido algo claro. No se les juzgó por lo que hicieron, sino por lo que eligieron repetir. No por errores, sino por insistencia. Y eso cambia todo. Porque entonces la pregunta ya no es ¿quién fui antes? Sino ¿qué diablos estoy repitiendo ahora? Tal vez la reencarnación no se trata de volver 1000 veces hasta ser perfecto. Se trata de detenerte, de decir, aquí se acaba. Esto no lo cargo más. Esto no vuelve conmigo. Y si no lo haces, no pasa nada inmediato. La vida va a seguir, el mundo avanza, tú sigues respirando, pero algo se va a quedar pendiente. Y quizás, solo quizás, eso pendiente vuelva a buscarte. En otra forma, en otro cuerpo, en otro tiempo. Porque si algo nos dejan claros todos estos testimonios reales, es esto. No todo se borra, no todo se olvida y no todo se resuelve solo porque el cuerpo muere. A veces lo único que cambia es el escenario. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda, porque después de todo lo que escuchaste, ya no es tan fácil decir, nah, eso no existe, y seguir con tu vida como si nada. La reencarnación, vista desde testimonios reales, no suena a castigo divino ni a premio espiritual, suena más bien a consecuencia, a algo que sigue porque no se detuvo. Hay historias que no supieron cerrarse y se arrastran vida tras vida, cambiando de nombre, de cuerpo, de escenario, pero no de fondo. Tal vez no recuerdas quién fuiste. Tal vez nunca lo harás. Pero eso no significa que no estés cargando algo. Patrones que se repiten, personas que te despiertan cosas irracionales, miedos que no saben de dónde salieron, tristezas que aparecen sin aviso. No necesitas creer en nada para notar que algo ahí no cuadra. Y quizá el punto no es recordar. Quizá el punto es detenerte. Detener el impulso que ya conoces. Detener la relación que se siente familiar pero duele. Detener la historia que siempre acaba igual. Porque si algo dejan claros todos estos relatos es que el alma no aprende por acumulación de vidas. Aprende cuando elige algo distinto. Y eso da miedo. Porque elegir distinto es soltar identidad, soltar costumbre, soltar lo que, aunque jodido, ya conoces. Tal vez por eso algunos recuerdos despiertan, no para atormentarte, sino más bien para advertirte. Como una voz baja que dice, ¡Ey! ¿Ya aquí? ¡Pasaste! ¡Ya pasaste por aquí! No camines de este lado. Y no para que regreses, sino para que no lo repitas. Aquí es donde la conciencia y el sexto sentido, la intuición, tiene que entrar. Así que la próxima vez que algo en tu cuerpo reaccione antes que tu mente,
Cuando sientas atracción, rechazo, miedo o nostalgia sin razón aparente, no lo ignores tan rápido. Tal vez no sea intuición, tal vez no sea ansiedad, tal vez no sea casualidad, tal vez es memoria, no de esta vida, pero sí de una historia que todavía no termina. Buenas noches. Y si esta no es tu primera vez, ojalá esta vez sí sea distinta. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que me encuentran ahí como Kabum Podcast y también me pueden seguir o unirse y disfrutar mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror y muchas novedades más en mi canal de WhatsApp que me encuentran como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!